Buenos días, el Señor me los bendiga en esta mañana, con un minutito tarde, pero aquí estamos. Que la gloria sea y la honra del Señor, aquí andamos corriendo, ¿verdad? Pero hemos entrado un minutito tarde, le damos la honra y la gloria al Señor por tenernos reunidos este jueves, hermanos, en el nombre poderoso del Señor. Estamos aquí en su programa Dios habla hoy, soy su hermana Verónica Orellana, en este medio trayendo unos versos que nos hablan acerca del espíritu del conocimiento del Señor. Bienvenidos a todos los que se puedan estar reuniendo. Estamos en este día, por la gracia de mi Señor, conectados, pidiendo al Señor. Sonny, buenas tardes, que me alegra verte por aquí. Que el Señor te bendiga y podamos estar aquí reunidos para aprender un poquito más acerca de la palabra. Dios me los bendiga a todos en esta hora y voy a ver aquí, a pasarlo por aquí, a decirles que ya estoy en vivo. El Señor sea manifestándose en esta mañana. Buenos días, Ale. Dios te bendiga. Ay, perdón, voy a ver un poquito de agua. Ay. Perdón, hermanos, ando en las corrientes. Que sea la palabra de Dios en este día manifestándonos y conectándonos, hermanos, con la presencia de Él. Como les decía, el tema de hoy es el espíritu del conocimiento. Y estamos viendo los 7 ojos del Cordero, ¿no? Estamos estudiando esa parte de Apocalipsis, donde se nos habla del Cordero con los 7 ojos de Dios, con los 7 espíritus, y hoy nos toca ver el espíritu del conocimiento, es la tercera parte. Realmente cuando Isaías lo presenta, estoy dando una mano un poquito de ¿cómo se llama? De los que hemos estado viendo. Cuando Isaías lo presenta, hermanos, él presenta el espíritu de la sabiduría conectado con el de conocimiento. O sea que estos dos van de la mano. El jueves pasado vimos el espíritu de la sabiduría y pudimos ver. Y bueno, como vamos por etapas de ver esos ojos del Señor, del Cordero que los tiene, entonces hoy veremos el tema del espíritu de la inteligencia. Para esto agarré el tema de Jeremías 51:15. Y dice la palabra del Señor: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Qué hermoso. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias. Gracias te doy, Señor, por permitirnos llegar otro jueves, por estar aquí, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de llegar al trono de tu gracia, Señor, la oportunidad de oír tu palabra, Señor, la oportunidad de poder entender y asimilar un poquito, Señor, más de lo que tu palabra nos enseña el día de hoy, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos del entendimiento, Padre. Te ruego, Señor del cielo, que en este día podamos, Señor, aprender un poquito más acerca de aquel gran día cuando el Cordero de Dios, cuando tu Cordero inmolado quite, Señor, los sellos, Padre eterno, de aquel libro, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por ser nuestro Salvador y por ser nuestro Cordero, el que pagó el precio por nuestros pecados. En este día, Señor, me pongo en tus manos, que yo sea un instrumento, Señor. Padre eterno, llena mi boca, Padre, que podamos, Señor, entender y comprender la sabiduría de estas escrituras. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, te lo imploro, Señor, por los medios del Espíritu Santo, a quien pido, Señor, que esté con nosotros y ministre nuestras vidas de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues así dice Jeremías 51:15, hermano. Él es el que hizo la tierra con su poder y el que afirmó el mundo con su sabiduría
y extendió los cielos con su inteligencia. Veo en este pasaje bíblico que cuando nosotros vemos los cielos, cuando nosotros podemos contemplar esta hermosura, hermano, podemos ver la inteligencia de Dios, porque dice que Él extendió los cielos con su inteligencia. Y al nosotros querer ver a este espíritu de inteligencia, podríamos mencionar que a través de las edades, la inteligencia de alguien nos ha ayudado alrededor de nosotros, aún estos aparatos. Quien creó este aparato, hermano, para que nosotros pudiéramos un día estar conectados, Dios le dio la inteligencia. El hecho de que tengamos agua potable, el hecho que tengamos vehículos, Dios le dio la inteligencia para que nosotros ahora las disfrutemos. Muchas veces, ¿verdad? Cuando los niños ya nacen con todo esto, que la ciencia ha aumentado. Había un programa cuando yo era niña que me gustaba mucho, que se llama Perdido en el Espacio. Y es en blanco y negro. Y el otro día pasando ahí, le digo, mira, lo quise poner y me dice mi hijo, ay, pero es en blanco y negro. Hasta eso, hermanos, podemos verlos a colores. Qué inteligencia la que el Señor le dio al hombre. Todo lo que está creado ha sido porque Dios lo ha permitido. Ahora, en estos tiempos, se conoce acerca de la inteligencia artificial. Algo que a mí, ¿verdad?, me impactó con dos cuestiones que tenía ahí que comunicarme. Me impactó la inteligencia. Y todavía le dije yo, tú sabes que todo lo que tú eres, un hombre lo creó. Y que Dios creó al hombre. Y entonces, y viene a mi mente, hermano, cuando Dios creó a Adán, que sabemos, hermanos, que Él, bendición de mi hermana María Copra, hasta Argentina, que Dios creó al hombre, le dio esa inteligencia. Yo creo que el hombre era tan capaz, porque verdad, la Biblia nos dice que Dios lo llevó a que conociera a todos los animales y que le pusieran los nombres que hoy nosotros conocemos. Imagínense la capacidad. Y el otro jueves hablábamos acerca del coeficiente mental. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un coeficiente diferente. Yo, de hecho, aquí en la casa vivo con personas que son muy inteligentes, que uno, ¿verdad?, se siente a veces intimidado, pero entendí que Dios nos da conforme a su voluntad. Mi esposo es una de las personas que se memoriza todos los nombres. A donde quiera que él va, él le gusta hablarle a la persona por su nombre. De hecho, sí, yo sé que él se conoce mucho. No podía asegurarlo porque no quiero mentir. Pero él se conoce del gabinete de los Estados Unidos, los conoce por nombre, por cara y por todo. O sea, que el coeficiente de cada quien, a mí no me pierden las caras, pero los nombres no tengo esa memoria. Y cuando vemos que el Señor Jesús nos muestra esa inteligencia con el que Él nos ha creado, bendiciones, mi hermana Bea, hasta El Salvador, Dios me la bendiga, Greti Rivero, bendiciones. Y vemos que el verso base, aunque ahora agarré Jeremías 51:15, el verso base está en Apocalipsis 5:6, donde vemos al Cordero inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, de los cuales el tercer espíritu estamos viendo hoy. ¿Verdad? Vemos estos espíritus, el espíritu de sabiduría, como les decía, va conectado con el espíritu de inteligencia. Ahora, veamos cómo en el tiempo de hoy definen la inteligencia. Esto lo encontré en un diccionario bíblico y dice, la inteligencia se ha definido de muchas maneras, mire, incluyendo la capacidad lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En términos más generales se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos nuestros dentro de un entorno o contexto. Fíjese todo lo que incluye, hermano y hermana, lo que incluye
ese espíritu de inteligencia. Todo es cerebral, ¿verdad? Todo es cerebral, pero incluye todas estas como ramificaciones. Y muchos de nosotros, muchas personas pueden ser buenas en todas. Algunas solo tengamos una o dos, yo no sé. Pero cada uno de nosotros tenemos el conocimiento emocional. Ese creo que nos hace falta mucho. Y en base a esta definición donde la inteligencia se denota, donde la inteligencia se aplica, es que tomé estos versículos porque hasta el final, hasta en la conclusión voy a mencionar realmente el espíritu de inteligencia, pero como ya que nosotros vemos en la palabra de Dios, no necesariamente solo la inteligencia está ¿verdad?, encerrada en la palabra inteligencia, sino en el conocimiento, en el aprendizaje, en la comprensión, yo siempre digo que en la Biblia no hay lógica, porque si nos vamos al pasaje donde la mula abrió su boca, que el Señor le habló y le dijo al Balaam que iba a maldecir a su... No, eso no es lógico. ¿Cómo vamos a ver un animal hablando? No. La lógica para mí en la Biblia no existe, pero esto fue como ellos lo capacitaron diciendo que esta es la inteligencia. Pero planificar, hermano, para planificar, para crear, se me olvidó, hice algo que mi mamá hacía en las batitas, pero lo dejé allá. No sé si al final me levante y lo vaya a traer, pero bueno. Pero podemos tener cómo solucionar problemas. Una de las cosas que te enseñan en la escuela es a solucionar problemas, por eso te dan los problemas de matemáticas. Y basado en esta definición, podemos encontrar la inteligencia aplicada en diferentes versos bíblicos. Y, uno de mis salmos favoritos, el Salmo 119, 73, dice: es que la inteligencia que Dios le dio a este salmista, Dios mío, a este rey David. Tus manos me hicieron, le dice, y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hermano, esta es una de las oraciones que yo anhelo. Si es que el Señor no me hace entender, yo no voy a aprender sus mandamientos. Y ellos aquí aplican a la inteligencia el hecho de aprender. Por eso dice comprensión. Eso es el espíritu de inteligencia. Y en el mismo Salmo 119, 27 le dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, el hecho, la inteligencia de meditar en con la palabra del Señor, hermano. Le dice Job, hermano, enséñame y yo callaré, le dice, hacedme entender en qué he errado. La inteligencia, hermano, nos sirve para ver nuestro pecado. A mí esto me dejó impactada, porque si no tenemos la inteligencia necesaria del santo, nosotros no podemos ver nuestro pecado. Me acabo de acordar de una anécdota que el pastor William mencionó acerca de un hombre que le dijo de su iglesia. No, le dice, yo veo todos estos pecados, pero yo no he pecado. Y le dice el pastor, ya pecaste con decir que no he pecado, porque pecamos, hermanos, a cada segundo, a cada instante, y gracias por la sangre de Jesús y por la puerta que Él abrió para que nosotros podamos venir hacia Él. Pero, hermanos, para poder entender que hemos errado, necesitamos la inteligencia del alto, necesitamos ese espíritu de inteligencia. Dice Job 13, 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Aquel que Dios lo miraba como perfecto, hermano, se me olvidan las 4 cosas, pero perfecto. Has considerado mi siervo, le dice. Y él le dice en Job 13, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo?
Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Necesitamos, hermanos, ese ojo del Señor con el que nos canaliza. Y yo meditaba mucho en eso porque este hecho de ver al Cordero con los 7 ojos me hace ver que Él cuando escribía nuestro nombre, hermano, pues si es que estamos escritos en el libro de la vida, Él ha canalizado a través de sus 7 ojos a cada uno de nosotros. Desde Nayarit, Dios me la bendiga, Olivia Zambrano Medina, bienvenida a su programa. Dios habla hoy. Y dice el Señor, hasta entonces mi transgresión, hazme entender mi transgresión y mi pecado, porque somos así, hermano. Yo era de las que me justificaba, yo era de las que no miraba nada malo en mí. Hasta que el Señor me hizo ver, hasta cuando yo entendí estos versos. Y yo le dije, Señor, yo he estado en un mundo de soberbia que no sé ni cómo me puedes perdonar este mundo de soberbia, Señor. Porque yo me creía la muy pura, la muy santa, olvídense. Solo ahí vivía en pecado a diario, hermano, de creerme lo que no era. Y dice el Salmo 19:12, ese es mi favorito, el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, escribió el rey David, hermanos. Para que nosotros podamos entender nuestros errores, necesitamos el espíritu de inteligencia. De otra manera, de Chihuahua, México, Leticia Arento, Dios me la bendiga. Si nosotros, hermanos, necesitamos ese espíritu para que nosotros podamos entender nuestros errores, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta ni cómo pecamos. Muchas veces hablamos, muchas veces hemos dicho cosas y hemos dañado a alguien que ni cuenta nos hemos dado en que hemos dañado. Mire Proverbios 14:8, que ahí es donde voy a estar en Proverbios, pero dice, para nosotros, hermanos, saber si tenemos el espíritu de entendimiento. En Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. O sea que para cuando aún caminamos, aún cuando vamos, hermanos, caminando en el camino, en esa carrera que Pablo habló, dice que es la ciencia del prudente, porque el espíritu de entendimiento es ciencia al prudente para entender su camino. Nadie más como el rey Salomón, el que pidió sabiduría, hermano. Como le dije, el espíritu de entendimiento va conectado literalmente con el espíritu de sabiduría. ¿Y quién mejor que el rey Salomón para explicarlo? Y en Proverbios 1, del 1 al 6 dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Me deja ver a mí que la sabiduría y la doctrina va conectada junto con el entendimiento. Dice, para conocer razones prudentes, que fue la definición que les presenté ahorita. Dice el 3, para recibir el consejo de prudencia, hermano. Justicia, juicio y equidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no podíamos examinar cuando hemos sido para ver, no solo nosotros, pero para ver en los demás cuando ha habido un caso donde se tiene que ejecutar juicio con justicia y equidad, hermano? Y no lo hemos visto en personas, no lo hemos visto en personas que son, ¿verdad?, líderes de iglesias. Pero porque hemos desatendido, por así decirlo, el conocimiento del espíritu del entendimiento. Porque los proverbios se escribieron para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Oiga usted, esta que era tan simple. A los jóvenes les da inteligencia y cordura, hermano. Oiré el sabio y aumentaré el saber, dice al sabio. Y el entendido adquirirá consejo. El espíritu de inteligencia para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, hermano. El espíritu de inteligencia. Déjenme, voy a beber un poquito más de agua, por favor. Ay, gracias. Otro profeta, hermanos.
a quien se le pudo ver este espíritu es a Daniel. Daniel 9, del 20 al 23. Este Daniel lo podemos ver en su libro, en este capítulo 9, donde nos relata que está leyendo al profeta Jeremías. Una oración, hermanos, tan preciosa que hace a él después de haber leído al profeta Jeremías, que es de mis libros favoritos, Isaías y Jeremías. Y, Isaías, Jeremías, se me olvidó el otro. Espérenme, que ahorita me acuerdo. Ya ven cómo tengo mi mente. Vaya, ahí está el ejemplo para que ustedes vean cómo padezco de la mente ya. Jeremías, Isaías y... No, pues me quedo ahí trabada, pero son tres grandes hermanos. Jeremías, Isaías, ahorita me acuerdo del otro. Pero en este Jeremías, cuando yo leía ese capítulo 25 que él estaba leyendo en ese momento que Daniel, y en el capítulo 25 de Daniel, Jeremías declara que tiene 23 años hablándole al pueblo de Israel y todos habían olvidado la palabra de Dios. Y hace esa oración de confesión de pecado, Daniel 9, 20 al 23, y le dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El espíritu de inteligencia te deja ver tu pecado, que es lo que vimos hace. Es decir, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, conocía al varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a la hora que Cornelio tuvo su visión, que Pedro tuvo su visión, Dios mío, Padre eterno, a la hora que Lidia, aquella que salieron a la hora de la oración y oí a Pedro hablar acerca del Señor. Y dice, a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Me hizo entender. El Señor del mismo cielo, hermano, manda la sabiduría y el espíritu de entendimiento. De hecho, cuando lo conoce este rey Belsasar, dice, he oído que tú tienes el espíritu de los dioses santos. Verso 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues, mire, le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. No, hermano, este espíritu de sabiduría, como le decía, a cada uno, ¿verdad? Cuando el Señor habla de los dones, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Yo no sé. Individualmente, cada uno de nosotros sabemos cuántos nos ha dado el Señor, si nos ha dado 5, si nos ha dado 2, si nos ha dado 1. Yo creo que a mí me dio 1. Mire, la importancia de conocer el espíritu de aquel ojo del Cordero que nos va a observar, o que nos ha observado, porque dice que esos 7 espíritus y esos 7 ojos salen por toda la tierra. En el Nuevo Testamento, hermanos, al que vemos, aquel que subió al tercer cielo, Pablo, vemos a nuestro hermano Pablo escribiéndole a los Efesios. He usado Efesios en estas últimas veces, ¿verdad? Pero dice en Efesios 3, del 14 al 21, dice, y lo leímos la otra vez, pero en esta forma, hermano, para que vea que nadie está excluido de recibir el espíritu de entendimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra. Dígalo, hermano. De quien toma todo nombre. Dígame cómo se llama usted, o diga usted cómo se llama. Dios toma todo nombre en los cielos y en la tierra para que os dé, es que esta oración de Pablo, Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre,
en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿a fin de qué? ¿Por qué es que Cristo tiene que habitar en nuestros corazones? Para que seamos arraigados y cimentados en amor. Oiga el 18, verso 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solo con uno, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, ese espíritu de entendimiento es el único que nos da a conocer el amor de Cristo. Es el único que excede a... Yo cuando medito en el amor de Cristo, yo no lo puedo entender, hermano. Yo digo, es que ¿cómo es posible que Dios amara tanto a un mundo lleno de pecado y entregar a su Hijo? Porque dijo, no hay otra solución. No pueden estos venir al cielo, así no pueden. Y dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermano. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Pablo entendía que ese espíritu, él oraba por ese espíritu. Yo me preguntaba cuando yo leí esta porción, yo decía, ¿cuántos pastores estarán orando? ¿Cómo dice él aquí? Vamos a ver. Doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Me pregunto, hermano, ¿cuántos líderes orarán así? ¿Cuántos líderes invitan a que su pueblo se llene de las riquezas de su gloria? Yo en estos últimos días he visto muchos pastores, hermano, y gloria a Dios por ello. He visto muchos pastores que mandan ahí sus TikTok y hacen sus prédicas y están invitando a su congregación a que dediquen tiempo a esta palabra, hermano. Porque el espíritu de sabiduría no viene así porque sí. Mire usted. En los salmos podemos ver las oraciones que vimos ahorita. Hazme entender, dame sabiduría, dame conocimiento. Los 7 ojos del Cordero. Yo lo relaciono, no sé por qué lo relaciono tanto al libro de la vida. Y también el Señor se mueve en el número 7, ¿verdad? Él presenta claramente su número y en este día, hermano, quiero que nos quede claro 5 cosas que necesitamos teniendo el espíritu del entendimiento. Lo escribió nada menos y nada más que Pablo. Con el último lo escribió Lucas, pero 4 cosas que Pablo escribió. 5 cosas. ¿Por qué nos necesitamos? Dios te bendiga, Blanqui, hasta Ecuador. ¿Por qué es que necesitamos el espíritu de sabiduría? Y es que yo solo pienso, hermanos, cuando estemos enfrente al Cordero, como les decía, estemos enfrente al Cordero y aquel ojo nos declare el espíritu de entendimiento y ¿qué vamos a responder cuando la palabra nos lo dice? Yo no sé, hermanos, que Dios que nos haga entender de verdad. Pablo, en 1 Corintios 14:15, él dice así, ¿qué pues? Empieza preguntando, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, para orar y para cantar se necesita ese espíritu de entendimiento.
Yo no sé si usted. El otro día, no sé cómo me apareció una oración ahí, se oye que es una voz de una anciana. Qué hermoso oraba esa mujer, Dios mío. Qué hermoso oraba, hermano. ¿Ha oído usted oraciones sin espíritu? Yo sí, hermano. Yo sí. Y ¿verdad? Por ahí se me vienen una que otra. He oído cantar sin el espíritu también. Cuando yo meditaba en esto y decía, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por eso es que a mí, yo soy una persona que crecí con coritos y con himnos de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, el primer himno de nosotros es Santo, Santo, Santo. Ese es cantar con entendimiento. Hay un cantante moderno que hizo una alabanza preciosa y dice, al alto y sublime, al que está sentado en el trono de la santidad, a él sea la gloria, la honra y el poder, hermano. Qué hermoso, de verdad. Yo meditaba en ese canto esta mañana y podía ver ese espíritu de entendimiento que este varón tuvo. Y como él, varios, no muchos, pero varios, que cantan con ese espíritu de entendimiento. Porque muchas veces he oído por ahí canciones, le llaman ellos, y eso son canciones. Nada de alabar al Señor. A mí no me gusta llamarle a las alabanzas canciones, de verdad se lo digo. Son alabanzas, son cantos, son, como dijo Pablo la vez pasada, cantos, himnos, cantos espirituales. Alabanzas, hermano. Alabanzas con el espíritu, hermano. Hay gente que solo va a cantar porque sí. Y no se siente ese espíritu. Me derrite cuando veo un líder de alabanza que en la mitad entre una alabanza y la otra empieza a glorificar el nombre de Cristo. Qué hermoso, Dios mío. Porque se trata solo de Él. El caso es que se trata solo de Él. Para eso necesito el espíritu de la inteligencia para orar y para cantar. Me llama la atención que no dice que para bailar ni para danzar. Para orar y para cantar, hermano. Mire 2 Corintios 4. Y no es que esté desestimando la danza, no. Me encanta, hermanos, ver cómo hay personas que alaban en el espíritu danzando. No me vaya a malinterpretar, pero me llama la atención que Pablo solo incluyó orando y cantando. Mire que para qué más necesitamos ese espíritu de inteligencia. En 2 Corintios 4, 3 y 4 nos dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cierra el entendimiento. Por eso entiendo por qué Pablo oraba para que se les abrieran los ojos del entendimiento, hermano. Necesitamos el espíritu de entendimiento para poder tener la luz de Cristo. Si nosotros no tenemos ese espíritu, no tenemos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dijo 2 Corintios. Y esto me impactó mucho. Creo que lo hemos leído antes. Efesios 1, del 16 al 23. Esto me impactó muchísimo. Dice, no ceso, es que Pablo, Dios mío, a Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
me trajo a la mente un siervo de Dios que está ahí en el grupo de el líder de oración. Bueno, tiene mucho ministerio. Él se llama Azul Blue. Y siempre que él está como líder de la oración, siempre ora por todos los que estamos conectados. Y da gracias que estamos ahí. Y Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire Pablo lo que decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, si usted es líder, yo le animo que usted ore. Yo le animo que usted ore por su grey así. Yo sé que por aquí pasan pastores y se quedan sin comentar, pero yo sé que pasan pastores, hermanos, y yo les animo. Quiero que sepa que aunque no le conozca, oro por usted todos los días. Oro por todo pastor de norte a sur, de este a oeste de este planeta. Los conozca o no, oro por los pastores y maestros. No lo digo para gloriarme, no. Es para que sepa que si nadie está orando por si usted cree, si el enemigo le pone nadie ora por ti, pues sí, ahí hay una. Diga, ahí hay una que ni me conoce, pero ora por mí. Y yo le animo que haga esta oración usted para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, decía Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo anhelo ese espíritu, hermano. Yo anhelo ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de mi Cristo. Sé que todavía me falta mucho por conocer. Y dice, mire, esto fue el que más me impactó. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos. Me impactó, hermanos, que nosotros tenemos ojos que no vemos, al igual que Él. Los ojos de vuestro entendimiento, hermano, para que sepamos a dónde está el saber en el cerebro. ¿Cuál es la esperanza que os ha llamado? ¿A dónde está la esperanza? En el corazón. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Y cuál es la herencia? Lo que te espera. La herencia en los santos, hermanos. Dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es que Pablo, mire, a mí me cuesta entender lo que estoy leyendo, pero mi espíritu sí lo entiende y por eso me motiva, me emociona, me derrite. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Una vez cuando estudiábamos el nombre del Señor, el unigénito Hijo de Dios, estudiamos que la palabra unigénito, ¿por qué se le dio la palabra unigénito al Hijo de Dios? Es porque Él tiene la supremacía en todo. Por eso se llamó unigénito Hijo de Dios. Por su supremacía, y aquí dice cuál es la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, hay unos versos de Pablo que nos dice, examinaos si estáis en la fe. Tenemos que pasarnos examinando, hermano, si realmente nosotros estamos en esa fe. Porque Él es nuestra cabeza. Y si Él, el Cordero, es nuestra cabeza, donde Él tiene los 7 ojos y tiene el ojo del entendimiento, Él, siendo nosotros su cuerpo, hermanos,
Transmite ese conocimiento, esa sabiduría a través de su cuerpo. Bendiciones, Judith. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. Por eso, y les decía, nos examinamos. Porque muchas veces, hermano, no nos examinamos. Y no nos damos cuenta, hermanos, de este espíritu de conocimiento. Si realmente lo tenemos. Amén, Mari, no te había visto, corazón. Dios te bendiga. Cada vez, hermano, bendiciones, sierva Raquel, Dios me la bendiga. Nosotros como su cuerpo y Él como el cordero que tiene esos 7 ojos, que hoy es el que estamos viendo, el ojo del entendimiento nos ha dado, hermano. Lea la palabra. No le entiendo, hermano. Lea la palabra. Léala. Y Dios en su misericordia le hará entender las cosas que Él desea entenderle. Un versículo, como a mí, este que me tiene derretida, Efesios 1, Él dice, a usted le estará diciendo otra cosa. Gracias, hermana. Gracias por compartir. Gracias a todos los que comparten y los que oran por mí. Hermano, el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a la esperanza que Él nos ha llamado. Porque el enemigo, Dios te bendiga, hija, porque el enemigo por cualquier cosa la va a querer hacer desistir. De hecho, hermano, da tristeza. Yo sé que el Señor me está poniendo esto al final. Tenía algo para ahora, pero lo dejé para el final de la serie. Porque es importante, es inminente que nosotros comprendamos que el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento, hermanos, Él lo da, Él lo tiene, Él lo ofrece. Pero nosotros muchas veces nos quedamos así, ¿verdad? No lo buscamos. Miren, Marcos, estando estos son en el nuevo. Marcos 12, 32 y 33. ¿Para qué necesito el espíritu de entendimiento? Me derritió. Dice, entonces el escriba, le había hecho una pregunta al Señor Jesús, el escriba. Y le responde en el 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle, porque le preguntó cuál era el primer mandamiento. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, le respondió aquel escriba. Con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto le respondía el escriba, el que sabía la ley, el que sabía lo que estaba escrito, hermano. Pero él incluyó el amarle con todo el corazón. Y cuando dijo con todo el entendimiento, decía, en otro pasaje bíblico dice, con toda tu mente. Porque ese es el entendimiento y el conocimiento que Dios te ha dado a ti, para que lo ames con todas sus fuerzas. Imagínate, te has puesto a pensar, mi hermano, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón? ¿Te has puesto a pensar qué significa amar a Dios con todo tu entendimiento? Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Te has puesto a pensar, hermano y hermana? Muchas veces desistimos. Gracias, mi hermana. Muchas veces desistimos por pequeñas cosas. Y no ponemos a Dios como primero. Y en aquel día que se abran los libros y estén los 7 ojos del Cordero,
se va a abrir. Se va a abrir, hermanos, el libro de nuestras obras. Porque su palabra lo dice. No se lo voy a presentar hoy, pero lo vamos a estar viendo en el próximo. Quiero terminar con este verso. Los ojos del entendimiento. Lucas 24, 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué necesitamos el espíritu del entendimiento? Para comprender las escrituras. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en este tiempo mucha gente ha transversado la palabra. Y si nosotros nos vamos a los salmos, hermano, donde dice que esta palabra está escrita en los cielos, por eso el Señor dijo, usted no puede quitar ni una tilde ni una coma. No se puede quitar. Lucas 24, 45, amiga. Gracias por compartir las citas bíblicas. Dale. No se puede quitar nada, hermano. Decía un pastor, me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, me di cuenta, hermanos, que habían cosas que en mi iglesia no se practicaban. Bíblicas, en Santiago, cuando dijo que el que esté enfermo llamen a los ancianos y vayan a orar, y el enfermo sanará, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y un día, Dios me pone a veces así, busca tal. Y yo, me dijo el Señor, Rodolfo García, y yo dije, voy a hablar con la hermanita y que le hable. Hermanita, quisiera saber cómo está el pastor Rodolfo García, y me dijo, estamos en el hospital, hermano. ¿Qué le pasó? Bueno, allá dijo, ahorita llego. Me fui con mi aceitito. Y yo lo primero que le dije, pastor, yo sé que nosotros no practicamos esto, pero el Señor me puso a hacérselo a usted y lo tengo que hacer. Y entonces, ahí lo iban a operar, hermano, para la gloria de mi Señor, hermano, para la gloria de mi Señor, lo digo, para ti sea la honra, mi Cristo. Y entonces fui y lo ungí, y él tenía que predicar en mi iglesia el domingo que venía, o 2 domingos después, no me acuerdo, pero no iba a poder porque le iban a operar. Bueno, para no hacerles el cuento largo, sana el pastor. Y se presenta a predicar. Creo que era esa semana. Y él dijo, y habló acerca de ese versículo, y dijo, nosotros no practicamos eso, hermano. Y si a usted no le gusta, porque era un pastor bien fuerte para predicar. Yo digo, era porque ya no predica, no porque no viva, sino que porque ya está viejito. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo le recomiendo, dijo él. Al llegar a casa, y tenía unas tijeritas aquí, agarra la tijera, no le gusta el versículo y arránqueselo. Pero la palabra de Dios es esta, dijo. Y yo creo. Yo creo y hemos dejado de experimentar lo que la palabra nos enseña, hermano. Yo he sido en esas cosas. Cuando el Señor me manda, no soy atrevida. Pero le digo, Señor, en tu nombre yo voy. Si tú lo dices, yo voy. Y porque por mucho tiempo fui desobediente, hermano. Y ahora temo ser desobediente al Señor. Le comentaba a mi hermana Beatriz ayer. Hubo una hermanita que la conocí por este medio. La hermanita Lorena Salazar, todavía siento en mi corazón. Y pues estuvimos comunicándonos solo en textos, en audio. Y el Señor me dijo, el jueves pasado en la mañana le dije a la hija, porque ella era la que miraba los textos y me comunicaba ya por último. Le dije, hija, quiero hablarte, quiero orar por tu mami. Y entonces, y le llamé. Al terminar, le dije, nada más termino el video y yo le llamo. Y le llamé. Hermanos,
oré por ella, y yo nunca oro, hermanos, para pasar de este mundo a otro, pero la vi tan mal en el espíritu, el Señor me hizo orar. Al terminar la oración le digo, hermana, le quiero pedir un favor. Dígame, me dijo, porque casi no hablaba ya. Cuando llegue, asegúrese de apartarme la silla a la par suya, le dije yo. Y se sonrió. Y hermanos, para el domingo ella estaba ya en la presencia del Señor. Y le doy la gloria y la honra, hermanos, porque les sabe por qué se los cuento. Porque muchas veces nosotros dudamos, de ser cosa mía. Cuando el Señor lo mande a orar por alguien, hágalo, hermano. Hágalo, porque esa persona está esperando esa oración. Es un privilegio poder interceder por ellos. Y cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, que Él es el que abre nuestro entendimiento. Dios te bendiga, Osiris. Para que comprendamos las Escrituras, hermano. Pero también para que sintamos, hermanos, la necesidad de aquel que una oración es todo lo que nos conecta. Para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. No olvide que cada uno de ustedes son un instrumento de Dios, son un instrumento. Y para lo que Dios a usted lo ha llamado, no lo olvide, hermano. No desista, porque el tiempo, estamos viendo que todo se está cumpliendo. El tiempo está cerca. Jesús viene pronto. Y lo único que como pueblo y cuerpo de Cristo nosotros podemos hacer, estar en obediencia. ¿Qué vamos a hacer cada día? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe el día que vamos a amanecer y el que ya no vamos a amanecer. Dios te bendiga, Sonia. Es un honor para mí orar. Oro, hermanos, solo 3, 4, 5 minutos en los grupitos. Porque digo yo, ¿quién se va a estar ahí 5 o 10 minutos oyéndome? La oración que me mandaron de esta tierra era de 30 minutos. Y yo la empecé a escuchar. Y digo yo, qué bien que hay siervas que oran. Yo le doy gracias a Dios por Ale, por mi hermana Silvia de Argentina, por mi hermana Beatriz, por todos los que oran por mí, hermano. Porque ningún ministerio se hace por un llanero solitario. Yo no estuviera aquí sentada hablando del Señor si no hubiera alguien que orara por mí, de verdad. Si no fuera la mano del Señor sobre nosotros, no podemos hacer nada. Porque el Señor por eso hizo un pueblo, por eso hizo un cuerpo en Cristo Jesús. Y todos debemos de estar a sabiendas de que tenemos ojos de entendimiento y que tenemos un espíritu de entendimiento que nos guía a toda verdad. Y un día estaremos enfrente del Cordero dando cuenta de cada uno de nuestros actos. Porque por las obras, hermano, por las obras que no nos salvan, pero que sí tendremos que dar cuentas por ellas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día, Padre. Ayúdanos a comprender tus escrituras, Señor. Gracias por los pastores como Pablo, que oran, Señor, para que su pueblo, Señor, crezca en conocimiento. Gracias, Señor, para que seas tú el que abra, Señor, los ojos del entendimiento, para que veamos la luz, para que veamos, Señor, la grandeza, Señor, de tu bondad. Gracias, Padre, gracias por cada uno de aquellos que se unieron. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver que aquellos ojos del Cordero, Señor, escudriñan todas estas cosas, Padre. ¿Cómo no verá? Hay cosas, Señor, personalmente, de las que yo puedo decir, yo me avergüenzo, Señor. Tú lo sabes, Padre. Tú lo sabes, Señor. Y yo te pido perdón, Señor. Hazme entender, Padre, quién eres tú. Hazme entender, Señor. Y todo aquel que desee hacer la oración, Señor, que le dé el espíritu de entendimiento, Padre, junto con el de sabiduría, Padre, para poder entender las riquezas de tu gloria, el llamado para el cual tú has puesto, los dones que has depositado, que los ejerzamos, Señor, según la grandeza de tu poder.
Gracias, Padre amado, por este día. Mi alma te bendice. Gracias, Señor bendito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo elevo esta oración. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber estado aquí. Gracias, mi hermana Bea, por orar. Gracias, Sony, Judith, Osiris. Ale, gracias por todo tu apoyo. Blanqui. Gracias, gracias por todas las que se unieron, por Mari, hermana Raquel, Jabriquí Ministry. Gracias, gracias por haber compartido. Espero no haber olvidado a nadie. Yo sé que al principio se conectaron de otros países. María Ontiveros, pero está una María Copra de Argentina. Dios me la bendiga. Blanqui Medina de Ecuador, de Chihuahua, México. Leticia Arredondo Flores. Bendecimos a México. A Olivia Zambrano desde Nayarit. Bendiciones a todos. Bendigo al pueblo de México y todo el que se conectó. Y por donde quiera que llegue este audio y este video, solo le digo, hermanos, que se prepare. Porque el Señor viene. El Señor viene y nos vemos hasta el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Si me presta la vida, se la presta a usted. Bendiciones de lo alto. Hasta la próxima. Oh, gracias por compartir. Sí, yo sé. Yo sé que tú lo compartes, Blanqui. Yo sé, muchas gracias. Gracias, gracias.